Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar la siguiente media hora. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo forestal y la falta de política que hay en torno a ello y del potencial que estamos desperdiciando. Pausa y volvemos en Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y al día de hoy vamos a hablar del desarrollo forestal. Es un tema del que ya hemos hablado, sin embargo quedó mucha tela por cortar. Como ustedes bien saben, hay un gran potencial que queda desperdiciado básicamente en cuanto a este tema se refiere. Y bueno, no hay una política clara de parte del Estado, ni un plan, ni una iniciativa, digámoslo así. Para hablar justamente de este tema está con nosotros el promotor forestal Werner Schuller. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, mucho gusto, Sebastián. Gracias por la oportunidad. Para poder ubicarnos un poco en el tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo forestal? Bueno, es muy buena la pregunta porque tradicionalmente el desarrollo forestal se ha entendido siempre como extraer recursos que ya existen y están en la naturaleza, básicamente en los bosques, y tratar de industrializarlo, ¿no? Entonces, eso ha sido durante cientos de años la actividad forestal en el mundo, hasta que hace unos 100 o 120 años aproximadamente los países más desarrollados empezaron y emprendieron un plan de repoblamiento, ¿no? Ya con criterios industriales y con criterios comerciales, además de los de conservación de bosques. Y además de ahí pasaron a creación de nuevos bosques a través de plantaciones, y lo que hoy día llamamos y se llama en el mundo reforestaciones. Entonces, un plan de desarrollo o desarrollo forestal implica generar este recurso nuevo o de reposición, ¿no? Y establecer toda una secuencia en la cadena de valor que te lleve desde, para decirlo técnicamente, prácticamente desde la semilla, ¿no? Hasta un producto terminado de madera o un subproducto con algún aplicativo dentro del mundo de la madera que se comercialice, ¿no? Y que entre al mercado. Ahora, y en nuestro país, ¿por qué no hay un plan o desarrollo forestal o una política de desarrollo forestal? Porque simplemente nos hemos quedado en la etapa anterior, o sea, seguimos mirando al mundo, ¿no? hacia atrás y seguimos replicando lo que se ha hecho antiguamente en los países desarrollados, en los países que han emprendido este camino, ¿verdad? Y no hacemos nada más que dar vueltas. Y la razón de eso es que yo principalmente la adjudico a que, como son proyectos que tienen muy largo alcance y además tienen un plazo largo de realización, e implican planificación y responsabilidad de gestión de sucesivas administraciones en el gobierno, no es prioridad para ninguno. Y como ya conocemos en otras actividades también, todo lo que no tiene más de 5 años, todo lo que tiene, mejor dicho, más de 5 años de perspectiva, termina siendo descartado, ¿no? Porque no tiene rédito político en el periodo mismo. Entonces, esa es la principal razón. Eso ha conllevado a que no exista, ¿no?, ni siquiera información fidedigna que permita planificar y definir y estructurar modelos de desarrollo, ¿no?, con el concepto nuevo para nosotros en el Perú, pero ya muy antiguo para el resto del mundo, de lo que son las plantaciones forestales y la reforestación, con su consecuente cadena de valor hasta llegar al mercado final, al mercado de los usuarios, que son empresas, son industrias, ¿no? Por ejemplo, sean pallets o parihuelas, como se dice en el Perú, o las familias y las personas con muebles en su casa o con otros elementos de madera que hay. Entonces, esto es una cadena y insisto, y yo planteo o digo que los gobiernos son los responsables, porque si no se da ese primer paso, no hay manera de estructurarlo. Y por otro lado, está en que todavía existen recursos forestales nativos, para llamarlo de alguna manera. La gente suele decir natural, pero el concepto real es nativo, ¿ok? Todo lo que está en la naturaleza es natural, aunque sea una reforestación. Que siguen viviendo de la manera tradicional. Y hay también ciertos lobbies que hacen que no se dé de plano entrada
a esquemas de explotación y de desarrollo forestal modernos y nuevos y con visión de futuro, ¿no? Como ha hecho, para comenzar, el norte de Europa, todo Estados Unidos, después los países emergentes, y para, como habíamos comentado ya en la entrevista anterior, nuestro vecino del sur, Chile, que lo ha implementado desde los 60 del siglo pasado, ¿no? Desde 1960 aproximadamente. Ahora, y justamente hablando de, más que de Chile, digamos, es un país de la región, ¿no? O sea, de alguna manera superaron estos problemas, como tú los llamas, que tal vez tiene que ver con los incentivos del ciclo político, que usualmente tiene como máximo 5 años. ¿Hay alguna manera o alguna forma de copiar lo que hicieron? O tal vez hay algún otro país de la región, piénsese Colombia, qué sé yo, Brasil tal vez, que haya logrado, porque son países que de alguna forma son similares, ¿no? En eso de tener ciclos políticos, entre comillas, cortos. ¿Hay alguna forma que se pueda utilizar para llegar a lo que nos estás planteando? Pero sin duda alguna, acá no hay nada que inventar. Y además lo más penoso es que el Perú tiene condiciones diferenciales para el desarrollo forestal moderno y, como digo, las reforestaciones. Esto es simplemente tener la decisión política de estructurar y crear todos los mecanismos que se tienen que crear desde lo institucional, vale decir el gobierno, y como es aplanar el campo para que la empresa privada, la empresa comunal, la empresa en general o los individuales, ¿no?, puedan entrar en una cadena de valor y de producción con sostenibilidad y perspectiva, no solamente desde el punto de vista de las reforestaciones en sí, sino del desenlace económico de lo que están haciendo. No hay ningún secreto, no hay ninguna razón técnica para que esto no ocurra. El otro problema es que no se han dado y no se han tomado los pasos previos, ¿no? Entonces, son etapas que hay que ir quemando y ir cumpliendo. Por ejemplo, hay mucha extrapolación de cifras que te llevan a decir que en el Perú hay tantos millones de hectáreas que se pueden reforestar o con potencial forestal, o tantas hectáreas de bosque, y terminan siendo extrapolaciones. No se ha hecho un catastro nacional hace muchísimos años, ni siquiera un catastro por región o subregión. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento previo, es muy difícil que puedas hacer una planificación estructurada y con visión macro sobre el tema. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gente puede decir, bueno, tú haz tu reforestación y preocúpate, porque el tener esa visión macroeconómica permite que el Estado pueda definir institucionalmente y operativamente mecanismos que coadyuven, ¿no?, a que la inversión se dé con una perspectiva clara y con objetivos macro también. Claro. No hay que olvidarnos que en Chile la segunda fuente de divisas son las exportaciones de madera y vinculadas a la industria o a la actividad forestal. Ahora, este plan o esta idea de una política integral, que macro, como nos la llamas, que además tiene al final efectos micro, digamos, ¿sobre qué pilares debería centrarse, ¿no? ¿Sobre qué puntos particulares? Bueno, como decía, en la primera etapa es que se tiene que hacer un relevamiento, ¿no?, serio y nuevo, no una extrapolación de cifras estadísticas antiguas, sino un relevamiento físico, lo que se llamaría un censo en personas. Aquí estamos hablando de un catastro de todas las tierras que son plausibles de ser reforestadas o de entrar en planes forestales sostenibles, ¿okay? Y clasificarlas, ¿no?, para poder establecer en qué momento o qué infraestructura debería acompañar a esas tierras, o deberían tener esas tierras para poder ser explotadas y para estar dentro de los parámetros de rentabilidad y sostenibilidad. Eso no se ha hecho en el Perú, insisto, son extrapolaciones. Esa es la primera etapa. La segunda es institucional. Se tiene que terminar de definir y de aclarar y de deslindar perfectamente y claramente qué cosas son las plantaciones forestales y qué cosa es la extracción forestal tradicional, ¿ok? No porque una sea mala y la otra sea buena, sino que son intrínsecamente diferentes, ¿ok? Entonces, al establecer esa diferenciación clara y nítida, lo que se tiene que hacer es reglamentación ad hoc a esta actividad. Y para eso, lo que yo sostengo es que tiene que generarse una autoridad para la reforestación. Esa autoridad debiera ser, según mi concepto, una especie, y por qué no, una superintendencia que con
recursos humanos reducidos, porque no necesita gran despliegue, ¿no?, pueda desarrollar y supervisar toda esta actividad para poder normarla y para poder ayudarla a desarrollar y promocionarla, ¿correcto? Hasta el día de hoy, esta etapa, digamos, se ha pseudo llenada o pseudo cubierta con un montón de dependencias que tiene el Estado, que están metidas en el Ministerio de Agricultura, seguramente algunas en el Ministerio de Producción, todas dispersas, muy poco con foco y con visión de futuro y con perspectiva, y lo que ha generado es muchísimo más deporte, muchísimo más desorden. Y ese desorden lo que genera es absoluta falta de planificación. Ahora, ni macroeconómica, para ver el verdadero potencial, medirlo y entender las ventajas a nivel agregado que esta actividad puede dar en el futuro, y por supuesto mucho menos a nivel privado, ¿no? Porque el privado analiza en qué momento puedo yo lograr la rentabilidad. Es como que cualquiera meterse en cualquier actividad o cualquier negocio que uno evalúa en función a la información que tiene el mercado, disponible, por supuesto. Qué viabilidad tiene. Por supuesto. Entonces, si no existe información clara, no hay manera de planificar, no hay manera de institucionalizar y de crear los organismos necesarios para promover y supervisar y normar la actividad. Y entonces la entrada que puede haber de privados es absolutamente aleatoria, espontánea, y no terminará de cuajar en un gremio, ¿no? De acuerdo. Ahora, y bueno, más allá tenemos que irnos a una pausa en esos instantes, pero también por la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Pandemia y además una campaña electoral en estos instantes, podemos tal vez ver, tal vez haya algún candidato o algún grupo político que aunque sea mencione la reforestación, pero bueno, eso después de una pausa. Ahora volvemos.